Hola niños, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy maestro Marcos. Desde hoy, conmigo también, vamos a aprender la palabra de Dios juntos. Ah, ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se comportaron durante esta semana? ¿Mm? Con sus papás, con su papá o con su mamá. ¿Y cómo se comportaron delante de Dios? ¿Han mantenido su corazón honesto y limpio delante de Dios? A ver, entonces, ah, antes de empezar con el tema de hoy, vamos a orar juntos para juntar nuestro corazón delante de Dios, para preparar nuestro corazón para escuchar la palabra bien. Vamos a juntar nuestras manos y vamos a cerrar nuestros ojos. Así vamos a orar juntos. Dios Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por habernos permitido este tiempo ah, de aprender tu palabra. Hoy estamos aquí para aprender tu palabra juntos. Te pedimos que nos protejas nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente para que el diablo no nos impida aprender tu palabra y también que nos hagas entender tu voluntad, que nos hagas entender el mensaje de tu palabra ah, y también que podamos practicar la palabra tuya durante esta semana. También te damos muchas gracias por siempre protegernos y siempre amarnos y siempre estar con nosotros. Te pedimos que en adelante también nosotros podamos tener el corazón muy limpio para que puedas estar con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien siempre nos ama. Amén. Muy bien, niños. Entonces, el tema de hoy, el pecado de Acán. ¿Quién es Acán? ¿Alguna vez han escuchado de Acán? Bueno, ah, para empezar, vamos a repasar el tema que aprendimos la semana pasada. ¿Qué aprendieron la semana pasada? ¿Se acuerdan? Sí, aprendimos sobre Josué, ¿verdad? ¿Quién es Josué? Josué era el líder del pueblo Israel después de Moisés. El pueblo Israel, después de salir de la tierra de Egipto, tuvo que vivir durante 40 años en el desierto, ¿verdad? Por desobedecer a Dios. Dios castigó al pueblo Israel, lo hizo vivir en el desierto durante 40 años. Y después de los 40 años, el pueblo Israel estaba a punto de entrar en la tierra de Canaán. Y justo antes de entrar, Moisés murió. Moisés era el líder del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, después de la muerte de Moisés, Dios lo hizo a Josué que guiara al pueblo de Israel durante el tiempo de la conquista en la tierra de Canaán. ¿Mm? Entonces, Josué fue el líder del pueblo de Israel y con Josué el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán. Y luego encontraron una ciudad. ¿Cómo se llama esta ciudad? Jericó. Encontraron la ciudad Jericó y la ciudad Jericó era una ciudad muy bien fortificada. Tenía un muro grueso, alto, y la gente que estaba ahí también era muy fuerte. Entonces parecía que era muy difícil conquistar, atacar esa ciudad. ¿Mm? Sin embargo, Dios ayudó al pueblo de Israel, estuvo con ellos y le enseñó a Josué una manera, ¿m? Que diera el pueblo una vuelta durante 6 días, una vuelta alrededor de la ciudad una vez cada día durante 6 días y el séptimo día que dieran 7 vueltas alrededor de la ciudad
Y terminando eso, que gritara tocando la trompeta. Entonces, solo con eso que el muro de la ciudad derrumbaría. Así Dios le contó a Josué. Josué, entonces, escuchando eso, le dijo al pueblo de Israel, y Josué y el pueblo obedecieron. Literalmente obedecieron e hicieron todo lo que Dios les mandó. Durante 6 días dieron una vuelta alrededor de la ciudad cada día y en el séptimo día dieron 7 vueltas. ¿Mm? Y gritaron tocando la trompeta. ¡Ah! Así, gritaron, ¿no? Tocando la trompeta, ¿no? Y la ciudad derrumbó. Así fue conquistada esa ciudad. ¿Mm? Fue una victoria muy maravillosa, un milagro de Dios. Dios ayudó, estuvo con el pueblo Israel. ¿Ya? Entonces, después de conquistar esa ciudad, el pueblo de Israel estaba muy confiado, muy contento, ¿no? Y estaba muy confiado. Podemos conquistar la tierra de Canaán. ¿Mm? Entonces, ¿cuál fue la siguiente ciudad que ellos encontraron? Se llama Ai. La ciudad Ai, comparando con la ciudad Jericó, era una ciudad bien pequeña. No parecía nada, ¿no? Entonces, los del pueblo decían así a Josué, no vamos a ir todos nosotros juntos, somos muchísimos, ¿no? Vamos solamente entre 2 o 3 mil personas y con eso sería suficiente conquistar esa ciudad. ¿Mm? Estaban muy confiados, soberbios. ¿Mm? No le consultaron a Dios. Entonces, fueron a la ciudad, así. ¡Ah! Subieron a la ciudad y empezaron a pelear con los de Ai. Pero ¿qué pasó? Ellos perdieron. Parecía una ciudad muy fácil de conquistar, pero perdieron. Murieron 36 personas. ¿Mm? Y luego ellos entonces se sorprendieron muchísimos. ¿Dios acaso no estaba con nosotros? Ellos se pusieron muy tristes, Josué también se puso muy triste y fue ante Dios así llorando y le preguntó, Dios, por favor, enséñanos, ¿por qué perdimos? Entonces, Josué oró a Dios hasta muy tarde y Dios estaba esperando hasta anochecer, hasta que el sol se pusiera, estaba esperando. Y luego le enseñó, entre ustedes hay pecado. Por eso no he estado con ustedes. ¿Mm? Por esa razón ustedes perdieron. Mañana les voy a enseñar quién tiene ese pecado, quién causó la pérdida del pueblo de Israel. ¿Mm? Entonces, el día siguiente, Dios hizo que el pueblo de Israel hiciera como un sorteo, ¿no? Echara suerte, algo así. Entonces, al principio, Dios tomó la tribu de Judá. Y luego fue tomada la familia de los de Sera. Después fue tomada la familia de Sabdi. Luego fue tomado el hombre llamado Acán. Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi. Así está escrito en la Biblia. Entonces, Acán fue tomado, ¿no? Y entonces Josué y el pueblo de Israel le preguntaron, hijo, ¿qué pecado has cometido? ¿Mm? Y ahí entonces Acán, recién ahí, ¿no? Confesó, en realidad yo tuve codicia, entonces en la ciudad Jericó, yo guardé esas cosas, ¿no? Una ropa muy hermosa y también un pedazo de oro y también un poquito de plata. Tuve codicia, entonces los robé. Así confesó. El problema es que Dios había prohibido al pueblo de Israel que
no tomaran nada de la ciudad Jericó, que dieran todo a Dios. Había dicho eso, había mandado. Acán no lo obedeció, desobedeció. Entonces, Dios castigó. Primero hizo quemar todas las cosas que Acán tenía, hasta las cosas robadas, ¿no? Todos los animales de ganado, ¿no? Ovejas, vacas y ¿qué más? Más animales, ¿no? Hizo quemar todas esas cosas y luego apedrearon a Acán y también a su familia, hasta a sus hijos. ¿Mm? Luego hicieron como un montón de piedras encima de, de Acán y sus hijos y su familia. Y ese montón de piedras durante mucho tiempo dio muchas enseñanzas, muchas lecciones a las siguientes generaciones. Entonces, vamos a pensar algo. Acán. ¿Por qué entonces por el pecado de Acán perdió el pueblo de Israel? ¿No? Y también otra pregunta. ¿Por qué el castigo de Dios, el juicio de Dios fue tan terrible? Dios hizo quemar todas las cosas de Acán y también Dios hizo que fueran apedreados ellos, ¿no? Acán y sus hijos también. ¿Por qué tan terrible? Para entender esto, tenemos que entender una cosa, que es la clave de toda la enseñanza de hoy. ¿Mm? El punto más importante, ¿qué es esto? Dios, ¿cómo es? ¿Mm? ¿Cómo es Dios? Repítame, por favor, ¿cómo es Dios? Otra vez, ¿cómo es Dios? ¿Mm? Hay que entender esto muy bien, porque podemos decir que entender esto es como la base de nuestra vida cristiana delante de Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Tenemos que entender el corazón de Dios. Tenemos que conocer a Dios. ¿Mm? ¿Y cuáles son las características de Dios? ¿Qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios? El primero que tenemos que aprender sobre Dios es esto, que Dios es santo. Repítame, por favor, santo. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Dios es santo. ¿Santo? ¿Qué significa? Significa que Dios es limpio. No tiene ningún pecado en él. No hay nada de pecado en él. Todo es limpio y brillante, como la luz. ¿Mm? Por eso, en Salmos capítulo 99, versículo 9, dice así. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Dios es santo. ¿Qué significa esto? Que en Dios no hay ninguna suciedad, que no hay nada de pecado en él. Entonces, si lo explicara más fácilmente, sería así. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Mm? Entonces, oh, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Mm? La luz es limpia, ¿no? No hay nada de suciedad en Dios. No hay ningún pecado en él.
Y al contrario, ¿qué es tinieblas? Pecado. ¿Mm? No tener nada de pecado es santo. Entonces, esto es muy importante. Saber esto es muy importante para entender lo que pasó en ahí, lo que pasó en la ciudad Ai, ¿ya? Oh, la ciudad Jericó era una ciudad muy fortificada, muy difícil de conquistar, pero Dios ayudó y fue conquistada. El pueblo de Israel pudo atacar y pudo conquistar esa ciudad. Era algo difícil, pero pudieron. Y la ciudad Ai parecía algo muy fácil, pero el pueblo de Israel perdió. ¿Qué pasó? En lo que hace el pueblo de Israel, en todas las guerras del pueblo de Israel, siempre había algo muy importante para ellos, lo que es muy importante para nosotros también. ¿Qué es esto? ¿Dios estaba con ellos o no? Dios estaba con el pueblo de Israel. Dios sí le ayudaba o no le ayudaba. Eso era el factor más importante para el pueblo de Israel. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios no estuvo con el pueblo de Israel en la ciudad Ai? ¿Qué pasó ahí? ¿Mm? Dice en Josué capítulo 7, versículo del 11 al 12, así, Israel ha pecado. Hubo un pecado en el pueblo de Israel. Dice, también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tenían el pecado y por esa razón Dios no pudo estar con el pueblo de Israel. Si alguien tiene el pecado, no puede estar con Dios. Ellos perdieron porque tuvieron el pecado. Porque Dios no pudo estar con el pueblo de Israel por causa del pecado de Israel. Entonces, ¿por qué Dios no pudo estar con el pueblo de Israel? Porque Dios es santo. Dios es limpio. Por esa razón, después Dios castigó a Acán y así castigó el pecado del pueblo de Israel y quitó el pecado de Israel. Entonces Dios pudo estar con el pueblo de Israel. Y por eso, después de quitar el pecado, el pueblo de Israel pudo ganar. Conquistó la ciudad Ai. Entonces, el primer, la primera cosa, la primera característica de Dios que tenemos que aprender es que Dios es santo. Si tenemos pecado, no podemos andar con Dios. Si tenemos pecado, aunque nosotros querramos, Dios no puede estar con nosotros. Tenemos que entender esto muy claramente. Por eso, en Salmos capítulo 5, versículo 4, dice así, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El malo, en otra palabra, el pecador. El que tiene el pecado no puede andar con Dios. Otra cosa que tenemos que entender que es muy importante es esto, que Dios es santísimo. El pueblo de Israel tenía un solo pecado, ¿no? Antes de entrar en la ciudad hay solamente una persona de entre tantas personas de judíos del pueblo de Israel. Solamente Acán cometió un pecado, pero Dios hizo que todo el pueblo perdiera. ¿Mm? Dios es santísimo. No puede pasar por alto ningún pecado. Ah, pero si fue solamente un pecado, solamente una vez, no importa. Delante de Dios, no, pues Dios, si hay pecado, ciertamente no puede estar ahí con el pueblo de Israel. ¿Mm? Les doy un ejemplo para entender esto. Digamos que yo quiero tomar agua.
tengo sed. Entonces tengo un vaso de agua acá. Pero justo antes de tomar, pasa una mosca acá, una mosca, ¿no? Y no es una cualquiera, tiene mucha suciedad, ¿no? Hasta tiene popó en su cuerpo. Esa mosca entonces volando así y viene y entra en el vaso de agua. ¿Y yo puedo tomar ese agua? En el vaso todavía está esa cantidad de agua, pero ¿puedo tomar? ¿Ustedes tomarían? No, ¿verdad? Ah, pero si es solamente una mosca. No, no lo podemos tomar. Porque ya está sucia, ¿no? El agua. Otro ejemplo. Digamos que acá hay un vaso de agua otra vez, un vaso de agua, y hay el veneno. ¿Cuánto de este veneno hay que echar para que yo no pueda tomar este agua? Podría como echar todo el veneno en el vaso, ¿no? Y obviamente no lo podría tomar. Pero solamente con una gotita de veneno ya no puedo tomar ese agua. ¿Por qué? Porque ya está peligroso, ¿no? De la misma manera, puede parecer algo muy insignificante, muy pequeño, pero si es pecado, Dios ya no puede estar ahí. Dios ya no puede estar con esa persona que tiene ese tantito de pecado, pecadito, ¿no? Porque Dios es santísimo. Y por eso tenemos que entender esto. A veces tenemos el seminario en la iglesia, ¿no? Por un ejemplo, digamos que su familia, la familia de ustedes, están invitando a alguna persona en la iglesia para que escuchen la palabra, para que pueda recibir la salvación. Entonces hay que juntar el corazón y también Dios tiene que estar con ustedes, ¿verdad? Dios tiene que estar con nosotros para que nuestros invitados puedan recibir la salvación, ¿no es cierto? Pero digamos, usted tiene un pecado oculto, un pecadito, ¿no? Todavía tiene un pecadito ahí delante de Dios, oculto. Entonces, Dios podrá estar con ustedes. Dios les hará que sus invitados reciba la salvación. ¿Sus invitados podrán recibir la salvación así? No. Dios no va a poder obrar a través de ustedes si tienen un pecadito en su corazón, oculto. Por eso tenemos que dejar ese pecado para que Dios pueda estar con nosotros, para que Dios pueda obrar a través de nosotros. Tenemos que dejar el pecado, porque Dios es santísimo. ¿Mm? Ahora, siguiente característica muy importante que tenemos que aprender de Dios, que Dios es omnisciente. Repítame, por favor, omnisciente. Es una palabra un poquito difícil, ¿no? ¿Qué significa omnisciente? Es, en otras palabras, significa así, que Dios lo sabe todo. Simplemente es así, que Dios lo sabe todo. No hay nada que Dios no sepa, que Dios no conozca. ¿Mm? Y significa también que Dios tiene la sabiduría perfecta, lo sabe todo. Y por eso, en Salmos capítulo 147, versículo 5, está escrito así: Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. No hay fin en su sabiduría. Dios lo sabe todo. Cuando el pueblo de Israel perdió en la ciudad ahí, ellos no sabían por qué perdieron. Y por eso fueron a Dios a consultarle, ¿no? Pero entonces Josué ni el pueblo de Israel sabía que Acán era el que cometió pecado. Nadie sabía.
¿Por qué? Porque cuando Acán cometió ese pecado, cuando robó algunas cosas de la ciudad de Jericó, nadie estaba ahí viéndolo. No lo vio nadie. Sin embargo, Dios sí lo estaba viendo, ¿no? Sí, ¿verdad? Dios lo vio todo. Por esa razón, Dios pudo Dios pudo tomar a Acán a través de sorteo. ¿Mm? Acán seguramente habrá pensado que nadie sabría, ¿verdad? Y por eso, cuando Dios lo tomó, se habrá sorprendido muchísimo. ¿Cómo supo? Pero Dios lo sabe todo. Dios, cuando Acán robaba oro, plata y la ropa, en ese momento Dios lo estaba viendo. Cuando Acán los llevaba a su casa, a su casa de campamento, casa de campaña, Dios lo estaba viendo. Cuando él excavaba la tierra, cuando los metía, enterraba en la tierra para ocultarlos, también Dios lo estaba viendo. Dios lo sabe todo. Nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros pecaditos ocultos delante de Dios. También Dios lo sabe todo. Por eso tenemos que ser honestos, sinceros delante de Dios. No tenemos que ocultar nada delante de Dios, porque no podemos ocultar nada delante de Dios. Dios lo sabe todo. Por eso, en Proverbios capítulo 28, versículo 13, está escrito así. El que encubre más sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el que, ah, perdón, quién es el que encubre sus pecados? El que encubre sus pecados. ¿Quién ocultó? ¿Quién escondió sus pecados? Acán. Acán escondió. Pensaba que podría engañar a Dios. Y por eso no fue perdonado, fue castigado. Pero nosotros tenemos que confesar y apartarnos de nuestros pecados. Tenemos que dejar nuestros pecados, ser sinceros, honestos delante de Dios y confesar el pecado que tenemos y dejar nuestro pecado para que Dios nos pueda perdonar. ¿Mm? No tenemos que mentirle a Dios, porque Dios lo sabe todo. ¿Ya? Y por último, la tercera característica que tenemos que aprender de Dios, que Dios es justo, que Dios es justo. Repítame, por favor, Dios es justo. Dios es justo, que es muy recto, muy correcto, honesto, no es corrupto. ¿Quiénes son justos cerca de nosotros? ¿Policía o un juez, no? Sí, un policía, digamos que estamos en el camino, estamos en una camioneta, estamos yendo a otra ciudad y el papá que estaba conduciendo excedió la velocidad, ¿no? Entonces vino una policía y lo detiene y le dice, señor, usted estaba corriendo demasiado rápido, excedió la velocidad. Pero al bajar el vidrio, el policía lo ve a su papá y lo reconoce, es su amigo. Oh, entonces, amigo, ¿qué haces acá? ¿Qué pasó? Ah, entonces ya que eres mi amigo, entonces no pasa nada, anda, anda, no te voy a multar. ¿Es justo eso? No, eso no es justo. Ser justo significa que, aunque sea su amiguito desde hace mucho tiempo, ¿no? Si ha cometido algún error, tiene que ser castigado. ¿Mm? Por eso, Dios es justo.
Ahí dice así, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Él, dice ahí arriba, ¿no? ¿Quién es Él? Dios, se refiere a Dios, nuestro Dios. Dice que es justo y recto. Podemos darnos cuenta de esto leyendo la historia de Acán, el pecado de Acán, ¿no? Era un pecadito de Acán, pero con ese pecadito, por ese pecadito, todo el pueblo de Israel perdió. Dios no pudo estar con él. Y también, aunque fue solamente una vez, Dios castigó a Acán. Si hay un pecado, Dios ciertamente juzga. Tenemos que saber esto. Ciertamente Dios juzga el pecado, sin faltar a ninguno. ¿Mm? Entonces, ¿cuál fue el pecado de Acán? Han habido varios, ¿sí? Que robó las cosas y también que causó que el pueblo de Israel perdiera. Pero el pecado más grave de Acán, ¿cuál fue? Que escondió su pecado hasta el final. ¿Mm? Dios estaba esperando, ¿no? Les conté así, que cuando Josué, después de perder en la ciudad Ai, Josué y el pueblo fueron a Dios, consultaron a Dios, le pedían la respuesta, Dios, ¿por qué perdimos? Así le oraron. Josué entonces estaba ahí sentado delante de Dios, orando hasta muy tarde, hasta que el sol se pusiera. Hasta entonces Dios estaba esperando. Y luego Dios contó, ¿no? Entre ustedes hay un pecado. Pero mañana les voy a decir quién es. ¿Qué quiere decir esto? Dios estaba esperando hasta el fin, hasta el día siguiente. Escuchando todo eso, Acán, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué tenía que haber hecho? Él tenía que arrepentirse y volver a Dios y confesar sus pecados delante de Dios, con el corazón honesto. ¿Mm? Pero no lo hizo. Pensaba que hasta el fin pensaba que podría engañarle a Dios. Escondió su pecado hasta el fin. Rechazó la oportunidad que Dios le estaba dando hasta el fin. Por esa razón, ya no había manera. Dios lo tuvo que castigar. ¿Mm? Aunque fue triste. Entonces, tenemos que entender este corazón de Dios. Dios ciertamente, Dios es amor, ¿no? Dios quiere que todos sean benditos y que todos vengan a Dios, que se regresen con Dios, que nadie sea castigado. Pero si los hombres, si las personas, nosotros rechazamos esta oportunidad hasta el fin, no hay remedio, no hay manera. Dios tiene que castigar. Entonces, mientras que tenemos esta oportunidad, tenemos que volver con Dios, tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios antes de que Dios nos castigue. ¿Mm? Y por eso, dice así en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Niños, entonces hoy hemos aprendido sobre el corazón de Dios y las características de Dios. Que Dios es santo. Ningún pecado puede estar con Dios. Si tenemos pecado, Dios no puede estar con nosotros. ¿Mm? Y Dios es omnisciente, lo sabe todo. Por esa razón no tenemos que mentir a Dios. Dios no puede ser burlado, no lo podemos engañar, lo sabe todo. Por esa razón tenemos que ser muy honestos con Él. Lo tercero, Dios es justo. Si hay pecado, Dios ciertamente lo va a castigar. Pero también nos da una oportunidad.
antes de castigarnos, Dios nos da una oportunidad para que podamos arrepentirnos y dejar nuestros pecados. Y así volvernos a Él. Espero que todos nosotros siempre podamos tener el corazón limpio y honesto delante de Dios. Y si tenemos todavía algún pecadito oculto, escondido, espero que todos nosotros podamos dejar esos pecados. Entonces, Dios estará muy contento, podrá trabajar muy fuertemente a través de nosotros. Ya, muy bien, niños. Vamos a orar juntos para terminar. Dios Padre que estás en los cielos, que siempre nos amas, te damos gracias por todo este tiempo de la palabra, del aprendizaje de tu palabra. Te pedimos que siempre nos ayudes para que podamos mantener nuestro corazón puro y limpio, honesto delante de ti y que nos ayudes, que nos des la fuerza para que podamos dejar nuestros pecados, para que tú puedas estar con nosotros y que puedas trabajar muy fuertemente a través de todos nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien siempre nos ama. Amén. Muchas gracias, niños, por su atención. Hasta luego.